cordial de la tarde. Vamos a dar inicio al taller en redacción de documentos técnicos. Que nos va a acompañar en esta oportunidad es el ingeniero José Zúñiga Ávila, profesional en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en patentes de la Subdirección de Promoción al Patentamiento, miembro del programa Patenta para la sensibilización y difusión de la propiedad intelectual. Bueno, ingeniero, le doy pase para que pueda iniciar el acto. Ok, muchas gracias. Karina. Muchas gracias a la universidad, en realidad, por invitarnos a participar. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Perfecto. Agradezco a la universidad porque nos ha invitado a participar de estas charlas que están organizando para el campus universitario. La verdad es que nosotros estamos contentos de compartir siempre las experiencias, la información que tenemos desde el Indecopi, en este caso en temas de patentes y muchas veces en general de propiedad intelectual cuando nos vinculamos con otras áreas como la dirección de signos distintivos o la dirección de derecho de autor en casos puntuales para poder brindar una información más completa, ¿no?, sobre propiedad intelectual. Bueno, en este caso me han indicado que debemos hablar un poquito sobre la redacción de patentes, de solicitudes de patentes, específicamente del documento técnico, ¿no? Entonces voy a compartir mi presentación. A ver. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre las consideraciones que hay que tener para redactar un documento de patente, ¿sí? Primero, antes de redactar o antes de echarnos a redactar cualquier documento de patentes, es importante, a ver, voy a tratar de revisar esto, perdón, ya, ok, listo. Hay que tener claro qué cosa es lo que una patente puede proteger, y sobre todo en el Perú, ¿no? Que no es igual en todo el mundo. Hay legislaciones que protegen creaciones por patentes que en el Perú no podrían protegerse utilizando las patentes, ¿no? Entonces en el Perú se protegen mediante patente productos y procedimientos, ¿no?, que son considerados invenciones en cualquier campo de la tecnología, siempre que estos productos o procedimientos cumplan con los requisitos de patentabilidad, primero, ¿no?, que no estén comprendidos en el artículo 15 de la decisión andina, que nos indica aquello que no es considerado invención, y por no ser considerado invención no es susceptible de una protección por patentes. Que no esté comprendido en el artículo 20 de la decisión andina 486, en la cual nos indica que a pesar muchas veces de considerarse una invención, ¿no?, una solución técnica que resuelve un problema, no puede ser protegida por alguna de las razones que están escritas en los literales de este artículo, ¿no?, que tienen que ver ya no con la naturaleza inventiva o la naturaleza de invención no de la creación, sino más bien con aspectos externos, ¿no?, que pueden ser temas de moral, ¿no?, temas de orden público, etcétera, ¿no? Tampoco, y siempre que no sean materia no patentable, ¿no?, como por ejemplo las obras no audiovisuales que son protegidas por derecho de autor, o por ejemplo en este caso, y a pesar de que está en el artículo 15 también, los software como tales, ¿no?, en caso de código como tales, ¿no? Las nuevas variedades vegetales, ¿no?, por ejemplo, no son patentables porque tienen su propio mecanismo, su propia herramienta de protección de propiedad intelectual, que en este caso son los certificados de obtentor, ¿no? Y así como estos hay muchos otros que no son materia patentable, ¿no?, como los signos distintivos, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué se puede patentar? Hemos dicho productos y procedimientos, ¿no? Pueden ser aparatos, máquinas, dispositivos, métodos de producción, ¿no?, sistemas complejos, procesos en general.
Bien, entonces hemos dicho que se pueden proteger por patente las invenciones que cumplan con los requisitos de patentabilidad, que no estén comprendidos en el artículo 15, que no estén comprendidos en el artículo 20 y que no sean materia no patentable por ser parte de otra o ser susceptibles de protección por otra herramienta de propiedad intelectual, ¿no? Pero, ¿qué tipos de patentes existen en el Perú? Tenemos las patentes de invención y las patentes de modelo de utilidad. Ambas protegen tecnologías, ¿sí?, que cumplan con los requisitos que ya habíamos mencionado antes o que tengan las características que habíamos mencionado antes y que cumplan, por ejemplo, para las patentes de invención 3 requisitos que son la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, y para los modelos de utilidad la novedad y la ventaja técnica, ¿no? Entonces, estos dos tipos de protecciones por patentes tenemos en Perú. La primera, la patente de invención, dura 20 años, ¿sí? De vigencia tiene 20 años y el modelo de utilidad tiene solo 10 años. A ver. Entonces, para presentar una solicitud de patente, puede ser de invención o modelo de utilidad, cualquiera de las dos se presenta de la misma forma, ¿no? El solicitante debe tener el formulario, ¿sí?, de presentación, que es el petitorio, donde completa los datos, el comprobante de pago, porque para presentar una solicitud, podría decir en todo el mundo, se requiere una tasa establecida, ¿no?, para el trámite, y un documento técnico, que es lo que justamente vamos a hablar el día de hoy, ¿no?, el documento técnico. Entonces, estas 3 cositas son las que el solicitante tiene que presentar por mesa de partes ante el INDECOPI para poder iniciar su trámite de patente, ¿sí?, para proteger su tecnología. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar de lo que habíamos dicho del documento técnico de patente, ¿sí? Primero, como yo sé que ustedes son estamos en un marco académico en la universidad, vale señalar de que un documento de patente no es igual y ni similar a un artículo científico, ¿no? Ustedes están muy familiarizados seguramente con los artículos científicos por la misma producción científica académica que se da dentro de la universidad, ¿no? Entonces, dentro de la estructura vemos que ambos documentos no comparten semejanzas, ¿no?, más allá del resumen, ¿no? En un artículo científico generalmente tenemos resumen, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. En una patente tenemos más o menos descripción, reivindicaciones, resumen y dibujos en ocasiones que así sean necesarios, ¿no? Vemos que ambos documentos no son iguales, ¿no? Entonces hay que partir de ahí. Entonces, cuando redactamos una patente, no hay que redactarla como un artículo científico, ¿sí? Partamos de eso. Hay que adecuarnos al estilo o a las exigencias que tiene el documento de patente, que son diferentes a las exigencias que tiene un artículo científico, ¿sí? Bien, el documento técnico, en el documento técnico se describen las invenciones, ¿sí? Y el documento técnico tiene generalmente las siguientes partes, ¿no? Descripción, reivindicaciones, resumen y, si fuera el caso de necesitarlos, dibujos. Por eso lo he puesto en color rojo, porque no son obligatorios los dibujos. Pero en muchas ocasiones, y generalmente cuando son de productos o máquinas, aparatos, dispositivos, ¿no? Inclusive en procedimientos, cuando son flujos, esquemas, se va a requerir adjuntar dibujos para que podamos entender mejor o explicar mejor, si eres el redactor o el solicitante o el inventor, para que puedas explicar mejor tu invención, y de parte del examinador para que pueda entender mejor lo que tú quieres explicar, ¿no? Entonces los dibujos son una especie de soporte, por eso van a estar cuando se requieren y no van a estar cuando no se requieren, ¿sí?
Entonces la descripción, según la decisión andina 486, deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara, dice, y completa, para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia correspondiente pueda ejecutarla. Entonces la memoria descriptiva tiene, vamos a ir ya un poco a su anatomía, tiene más o menos las siguientes partes, ¿no? El título de la invención, que es lo primero que vamos a ver, está arriba. El sector tecnológico, los antecedentes, la descripción de la invención, es un breve resumen de los dibujos y los ejemplos de ejecución. Todo esto comprende la memoria descriptiva o la descripción en una sola palabra, lo que decíamos aquí, ¿no? Voy a ponerme el láser. Okay. Lo que decíamos aquí en la descripción está comprendido por todo esto, ¿no? Y entonces vamos a empezar por el primero, el título. El título, bueno, todos conocemos un título, puede ser de una revista, de un libro, de una tesis, ¿no? Siempre el título tiene que ser representativo de lo que uno va a leer o va a encontrar dentro de ese documento, ¿no? Aquí no es diferente en ese sentido, pero sí es diferente en el sentido de que hay recomendaciones para que haya un título de la invención o del documento adecuado. ¿Para qué? Para facilitar las búsquedas. Recordemos que las patentes, uno de los campos más importantes que tenemos para hacer la búsqueda de una patente o de una tecnología o de un grupo de tecnologías es el título, ¿no? Uno siempre cuando entra a buscar una patente o un conjunto de patentes o explorar patentes dentro de las bases de datos, uno siempre suele usar el campo de título. Entonces es importante que en el campo del título o le prestemos la adecuada atención a la redacción del título, porque va a ser una herramienta de búsqueda para cualquier interesado en la materia, ¿no? Inclusive para aquel que nos podría quizás querer licenciar, ¿no? Entonces el título dice que tiene que ser corto, preciso, no va a ser un párrafo, y específico, ¿no? Sin denominaciones de fantasía. Tiene que estar acorde con las características técnicas que uno va a ir escribiendo dentro del, o están plasmadas dentro del documento o el cuerpo de la descripción y las reivindicaciones, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, contenedor tubular y procedimiento para su fabricación, ¿no? Es un título descriptivo. Sistema y método para la optimización de una red inalámbrica por intermedio de datos remotos. Por ejemplo, si vemos el primero, contenedor tubular, entonces ahí nos está indicando, por ejemplo, que esto es un producto, ¿no? Contenedor. Y procedimiento para su fabricación. Y también vamos a encontrar procedimiento para la fabricación de este contenedor tubular. ¿Sí? El título de invención es descriptivo. Vacuna recombinante contra la malaria y procedimiento para su elaboración. No simplemente, o sea, no simplemente te va a decir vacuna para la malaria, ¿no? O vacuna mejorada. Eso no es un adecuado título, por ejemplo, ¿no? Vacuna mejorada, no me está diciendo nada con respecto a las características que tiene esta vacuna, no. Entonces, vacuna recombinante contra malaria y procedimiento para su elaboración. Luego, hemos dicho que vamos a tener también el sector tecnológico, ¿no? Que es la indicación del campo técnico al que pertenece la invención. ¿No? Aquí en el sector tecnológico, cuando uno redacta este párrafo, tiene que ir pensando, si es que no conoce el campo técnico de su invención, puede ayudarse de la clasificación internacional de patentes, ¿no? Porque este campo tecnológico debería ayudar a clasificar el documento técnico, ¿no? Dentro de la clasificación internacional que tenemos de patentes, ¿no? Entonces es importante. Podemos echarle un ojo a las clasificaciones y más o menos ubicarnos en qué sector tecnológico estamos dentro de nuestra invención. Y la invención se refiere, por ejemplo, ¿cómo puede redactarse el sector tecnológico?
La inversión se refiere a un compuesto químico, un proceso de obtención de un alimento, un dispositivo mecánico, una nueva fibra textil, y a ir detallando posteriormente hacia dónde se quiere ir. Vamos a ver unos ejemplos después. Creo que aquí viene un ejemplo después, pero vamos a ver luego cuando veamos algunos documentos de patentes completos. Ahí vamos a ir viendo un poquito de cómo los redactan, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dicen, ¿no? El campo técnico, la presente invención se dirige en general a la manipulación de materiales a granel, tales como concentrados minerales, carbón, granos, con el propósito de embarcarlos. De modo más particular, la presente invención se refiere a un sistema mejorado para la manipulación de contenedores cuyo acceso lateral está limitado. Todo eso es el campo técnico, ¿no? La última parte me va a ayudar más a clasificar y a entender en qué campo específico estoy, ya cuando entre en más detalle, ¿no? Quiero disculpe, una pregunta en el ejemplo. ¿Perdón? Quería hacerle una pregunta en el primer ejemplo. Sí, no te escucho muy bien. En el caso del campo técnico, ¿es como un resumen? Es como un resumen. No, no es un resumen. Es la identificación que tú haces de en qué campo tecnológico va a funcionar o está alojado tu tecnología. Por eso es bueno que cuando a veces no podemos identificar, porque hay tecnologías que son sencillas, ¿no? Un zapato, ¿dónde está? El calzado, ¿no? Pero hay tecnologías que no son tan triviales y no son tan sencillas. Entonces, en esos casos, por ejemplo, puedes ayudarte de la clasificación internacional. Entras al CIP, puedes buscar por la OMPI, o puedes buscar por de la oficina española, y utilizar las herramientas que están ahí para clasificar, ¿no? Y apoyarte en la clasificación y más o menos encontrar la clasificación más exacta para tu invención, y por ahí puedes ir redactando el sector tecnológico. Eso te puede ayudar bastante. De hecho, en la práctica te ayuda bastante, ¿no? Pero no es un resumen de tu invento. Es la identificación de en qué campo tecnológico se encuentra la invención que estás presentando. No, si está en el campo tecnológico de, no sé, de los procedimientos para cremar cuerpos humanos, si está dentro, no sé, ¿no? de los dispositivos electrónicos para emisión de ondas sonoras, no sé, ¿me entiendes? O sea, es la identificación de toda la tecnología, en qué sector de toda la tecnología se está moviendo la tecnología que estás presentando. No sé si me deja entender. Ingeniero, gracias. Ok. Bien, entonces, después de haber presentado el sector tecnológico, tenemos también otra parte del documento técnico que se llama la tecnología anterior, ¿no? O los antecedentes, o el estado de la técnica también le llaman, ¿no? Y estos son los antecedentes que el inventor considera más cercanos, ¿no? Desde el punto de vista técnico, ¿no? De funcionamiento o técnico de la tecnología, ¿sí? Y que solucionan un problema relacionado con el descrito en el documento técnico, o de repente el mismo problema, ¿no? Y estas tecnologías anteriores que son citadas dentro del documento de patente no necesariamente son otros documentos de patentes. Pueden ser también documentos no patentes, como por ejemplo, no sé, revistas científicas, publicaciones en un blog, videos, etcétera, ¿no? Pueden ser inclusive publicaciones de libros, ¿no? Que pueden ser citados como antecedentes de la tecnología que estás presentando tú ahora. Por ejemplo, aquí la forma, esto no es obligatorio, pero es una buena práctica, no presentar el antecedente
¿no? Hablando, detallando las características técnicas que se relacionan con lo que está vinculado a la solución del problema, ¿no? Describiendo brevemente este antecedente, ¿no? Que vendría a ser esta primera parte, ¿no? Por ejemplo, voy a dejar que suba esto, como subo. Ya. La patente se trata de un adaptador de volcado que permite que un contenedor de carga, etcétera, etcétera. Y empieza a describir el antecedente, ¿no? Que está en esa patente. Y se centra, como dice al costado, en los elementos técnicos para evidenciar el problema que existe posteriormente. Y en el segundo párrafo, en la parte inferior, vamos a ver que ya describe que este documento de patente o esta solución que está dentro de este documento de patente tiene una dificultad, ¿no? Y esta vez el problema. Entonces, esta es una buena práctica para redactar un antecedente. Repito, no es obligatorio, no es así como es que siempre se debe escribir. Si uno revisa, va a encontrar que hay muchos documentos que no están escritos de esta forma. Pero es una buena práctica primero presentar el antecedente, escribiendo y enfocándonos en los elementos técnicos, y después señalar el problema que no resuelve este antecedente. Y este problema que no resuelve este antecedente tiene que estar relacionado con el problema que resuelve la invención que yo estoy presentando, ¿no? No voy a listar un montón de problemas que puede tener este solicitud de patente, pero que ni siquiera mi invención se resuelve, ¿no? No tendría sentido. Tengo que poner aquellas que están relacionadas con la solución que yo estoy proponiendo. Bien, entonces después también tenemos la descripción de la invención. A ver, ya, listo. No, que ya es el corazón de lo que es en estructura y relación técnica de la invención en sí, ¿no? Se explica aquí en la descripción en qué consiste el invento. O sea, es aquí donde tú vas a volcar explicando en qué consiste tu invento. Cómo tu invento soluciona el problema que no soluciona los antecedentes, ¿no? El problema que has planteado. Se demuestra la forma en la que la invención es nueva y diferente y por qué constituye un avance en relación de los antecedentes citados. Hay que tener en cuenta que tu tecnología tiene que resolver un problema técnico, ¿sí? Primero, y debe haber un salto tecnológico entre el antecedente y tu invención, o debe haber tu invención debe presentar en todo caso una ventaja con respecto a la anterior, para que realmente estemos ante algo que podría ser protegible. Y es aquí donde tú tienes que sustentar por qué tu invención supera los problemas que los antecedentes no superan, cómo lo supera, cuáles son las características que resuelven o hacen que tu invento supere esos problemas que los antecedentes no podían superar, ¿sí? Puedes incluir aquí cuadros comparativos que demuestren la ventaja de la invención en comparación con otros antecedentes. Ya, incluir características esenciales del invento, eso es importante, y ahorita vamos a ver más adelante a qué nos referimos con características esenciales, así como incluir también variantes opcionales que pueda tener tu invención, ¿no? Por ejemplo, tu invención, no sé, es una pañalera, ¿no? Y las pañaleras no tienen bolsillo y tu invención además podría obtener un bolsillo que le va a dar una función adicional, no sé. Entonces puedes incluir aquí variantes opcionales que podría tener tu invención. Al servir de soporte y permitir la comprensión de las reivindicaciones, debe incluir los textos que luego serán reivindicados, ¿no? Aquí es donde está sustentada lo que después tú vas a conocer como reivindicación, ¿no? ¿Qué es lo que protege la invención? La patente lo que protege la patente. La patente va a proteger en sí, ya en el sentido estricto legal, va a proteger lo que está escrito en las reivindicaciones, que es lo último que vamos a ver hoy, ¿sí? Pero esas reivindicaciones deben estar sustentadas aquí, en la descripción de la invención. Entonces es aquí donde tú debes volcar el sustento que después vas a requerir para redactar tus reivindicaciones. Luego también tenemos la reseña sobre los dibujos, ¿no? Esto es breve, no hay mucha ciencia aquí, perdón.
Siempre que los dibujos sean necesarios, vas a colocar una reseña sobre los dibujos. Si los dibujos no son necesarios, pues no colocas reseñas sobre dibujos porque no hay ningún dibujo, ¿sí? Y es muy sencillo. Por ejemplo, puedes decir la figura 1 presenta ¿no? una vista en perfil derecho del dispositivo tal, ¿no? O presenta una vista en corte o isométrica, ¿no? Del dispositivo tal, o de la sección tal que permite, que se vincula con ¿no? Entonces va a ser una breve descripción. No tiene que ser un párrafo de 10 líneas, no tiene que ser breve, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Aquí, figura 1 y se muestra una vista esquemática frontal de un envase para extraer una bebida, y aquí ya está describiendo un poquito, ¿no? Muestra la vista isométrica detallada del conjunto de montaje del envase desechable y va escribiendo. Si te das cuenta, es corta, por eso es una breve descripción de los dibujos. No tienes que detallar el dibujo, no es explicar el dibujo técnico, ¿no? Sino es dar un pequeño resumen de qué cosa es lo que contiene ese dibujo. Después también tenemos los ejemplos de ejecución, ¿no? Que muchas veces en el caso de los documentos de modelos de utilidad o de documentos de patentes que tienen que ver con tecnologías que pretenden una protección por modelo de utilidad, se juntan con lo que habíamos visto hace un momento como descripción de la invención, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente un modelo de utilidad, bueno, en el Perú al menos son productos, máquinas, dispositivos, aparatos, ¿no? Etcétera, que se describen, o la ventaja reside exactamente en esta nueva configuración, ¿no? Porque así está concebido un modelo de utilidad. El modelo de utilidad tiene una ventaja técnica a partir de la nueva configuración o el agregado de elementos que le has puesto tú con respecto al antecedente. Entonces, al residir en esta nueva configuración la ventaja técnica, en el ejemplo de ejecución generalmente vas a encontrar en los documentos de modelo de utilidad lo que antes hemos visto como descripción de la invención, ¿no? A veces solamente ponen, no colocan esa parte y la juntan aquí y la vemos completa aquí, porque al detallar los elementos técnicos también se detallan los ejemplos de ejecución, y aquí se puede visualizar la ventaja técnica, ¿no? En cambio, en las patentes de invención sí suele ser diferente, ¿no? Sí está la descripción de la invención, y en esta parte más bien ya no encontramos generalmente un encabezado que diga ejemplo de ejecución, sino más bien aquí vamos a encontrar lo que sería el sustento, ¿no? Del nivel inventivo, de por qué tu tecnología que has descrito en el párrafo anterior, en los párrafos anteriores, tiene altura inventiva, ¿no? Con respecto a los antecedentes, ¿no? Es aquí donde vas a poner los cuadros, de repente, en ese caso, los cuadros comparativos, ¿no? O demostrativos de sustento para tu nivel inventivo. Y en el caso de modelo de utilidad vas a encontrar simplemente los ejemplos de ejecución, ¿no? Porque reside justamente la ventaja en los elementos y cómo estos se interactúan entre ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí la presente invención, no, este es un apartado de un documento técnico, se ilustra adicionalmente mediante los siguientes ejemplos, ¿no? Y ahí te menciona los ejemplos que están ilustrando, pero esto vas a encontrarlo siempre o generalmente, te dicen, ¿no? Que estos ejemplos no pretenden ser limitativos en su alcance, o sea, no nos referimos solamente a estos ejemplos, sino que estos ejemplos dentro de un grupo de ejemplos son ¿cómo le podríamos llamar? Son ejemplos preferenciales o desarrollos preferenciales que tenemos sobre el invento, pero que no son los únicos que podrían tener, ¿no? Podrían haber muchos más. Bien, ahora vamos a hablar de la parte que es la que se protege, o que es la que protege la patente en sí, que es la reivindicación. Según la decisión andina 486, en el artículo 30, ¿no? Las reivindicaciones, van a definir la materia que se desea proteger mediante la patente.
Y estas reivindicaciones deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Es lo que decíamos, ¿no? Ahora lo que vamos a ver como reivindicaciones, que es lo que realmente protege la patente, tiene que estar enteramente sustentada por la descripción. Vamos a ver más adelante algunos casos o algunas consideraciones que justamente no permiten esto, ¿no? Y por las cuales son observadas y muchas veces al no levantarse la observación son denegadas, ¿no? El artículo 51 nos dice que, bueno, en forma de resumen, el alcance de la protección conferida por la patente estará determinada por el tenor de las reivindicaciones. Por eso es importante. Algunos dicen que esta es la parte más importante de la patente, otros creen que todo el documento es importante porque en realidad esto está sustentado en la descripción y si no tienes, perdón, en la descripción de la invención, entonces si no has sustentado bien en la descripción, entonces aquí no vas a obtener un aval para la redacción, una redacción adecuada. Bien, entonces de esos artículos vemos que lo realmente protegido no es lo que se describe o divulga en la descripción de una patente, lo que habíamos visto arriba, ¿no? Sino solo lo que se ha reivindicado. Sí, hay que tener claro eso. La patente no protege lo que has descrito o lo que has plasmado en la descripción de la invención, sino lo que has colocado o lo que has redactado en la reivindicación. Eso es lo que está protegiendo. Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención que definan la solución al problema técnico planteado. Recordemos que la invención, para considerarla como tal dentro del terreno de las patentes, debe representar una solución técnica, ¿no?, ante un problema. ¿Ya? ¿Qué cosa es el invento? Para el terreno de las patentes es la solución técnica para poder resolver un problema técnico. Eso es lo que consideramos invención. Entonces, aquí se deben plasmar todas estas características técnicas de la invención que definen la solución a ese problema técnico que se ha planteado y que debe estar planteado en la parte de la descripción que hemos hablado antes. Entonces, aquí es donde vamos a hablar un poquito sobre estos dos términos, ¿no? No es igual, ¿sí?, elementos técnicos que características técnicas. Los elementos técnicos son las partes que conforman tu invención, ¿sí? Y no se habla aquí del funcionamiento que tienen estos elementos técnicos, ¿no? No habla de cómo estos elementos técnicos otorgan la ventaja técnica o el nivel inventivo del invento. ¿Sí? Aquí los elementos técnicos son solamente las partes que conforman la invención. En cambio, las características técnicas es una expresión o son una expresión que definen uno o varios elementos técnicos. Aquí están incluidos los elementos técnicos. Entonces, esta es una categoría más grande, ¿no? No solo eso, sino que también involucra la interrelación y el efecto técnico que se produce por la interrelación de estos elementos técnicos. Entonces, una característica técnica, para poder graficarlo, más o menos sería así, ¿no? Una característica técnica contiene los elementos técnicos, pero también tiene la relación de estos elementos técnicos, cómo interactúan entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, elementos técnicos podrían ser núcleo de grafito, cobertura de madera, gobo para remover trazos y la parte en la cómo se unen estas, que es cómo están posicionados unas con respecto a las otras, en conjunto vendrían a ser las características técnicas. ¿Cómo identificamos características técnicas? A veces no es tan sencillo, pero vale hacerse algunas preguntas, ¿no?, para poder identificar o ayudarnos a identificar cómo podemos las características técnicas que están presentes en nuestra invención. Porque es importante identificarlas, porque vamos nosotros a plasmar dentro de las reivindicaciones justamente estas características técnicas que son las que están definiendo mi invención, ¿sí? Entonces, primero hay que preguntarnos qué problema hay en la actualidad,
¿no? Por ejemplo, en este caso, que lo he tomado de una presentación de mi compañera Elizabeth, las máscaras respiratorias, para responder a esta pregunta, moldeadas en copa que existen, se realizan con capas de material a una capa premoldeada para mantener la forma de uso de esta. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Nos indica que hay un material de una capa premoldeada que se requiere que esté presente para que estas mascarillas tengan esa forma, ¿no? O mantengan la forma. ¿Cuál es la solución que hice con mi invento? Sería la segunda pregunta, ¿no? Las máscaras comprende una cáscara moldeada en forma de copa que no necesita aplicación de esas capas de material adheridas para mantener la forma de la mascarilla. Entonces, esa es la solución. Ahora, la tercera pregunta es: ¿cuáles son las características técnicas que hicieron posible la solución en mi invento? O sea, ¿cómo mi invento, a través de qué mi invento logró solucionar el problema? Entonces, cuando tú respondes a través de qué, entonces ya te vas a topar o te vas a chocar con las características técnicas, ¿no? En este caso es el lado cóncavo. En el lado cóncavo hay una capa de material filtrante con un velo de cobertura. Entonces el material filtrante sería un elemento técnico, el velo de cobertura que incluye un material no tejido con un gramaje, Entonces te habla de los elementos técnicos y cómo estos están relacionados. Entonces te habla de las características técnicas. Estas características técnicas son las que permitieron que mi invento resuelva el problema que planteé al inicio. Entonces, estos elementos técnicos son los que yo debo plasmar dentro de mis reivindicaciones. Entonces, es una forma un poco práctica de poder encontrar los elementos técnicos cuando uno no los puede identificar fácilmente, ¿no? Esto se saltó en otro lado. Ya, bien, lo vamos a mencionar. Hay que tener cuidado cuando nosotros escribimos o redactamos. En el caso de las patentes hay que tratar de no ser fantasiosos o no ser imprecisos. Hay que describir o hacer una definición técnica de las cosas o de la invención en general, ¿no? Por ejemplo, una definición no técnica sería válvula para operaciones que tiene una lengua similar a la de un animal y puede construirse con materiales baratos. Esto, por ejemplo, ante los ojos del sistema de patentes no es considerado una definición técnica, porque me dice lengua similar. ¿Cómo es similar? ¿Es muy igual, poco igual? ¿Es igual exactamente? ¿No es igual exactamente? No me permite definir, ¿no? Y dice puede construirse con materiales baratos. ¿Qué son materiales baratos? De repente barato para mí es un sol, pero de repente para ti es caro. ¿Qué cosa es material barato? Entonces no hay una definición técnica, tío. Y cuando nosotros escribamos dentro de las reivindicaciones en general en el documento de patente, hay que hacer definiciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí ya me habla de una válvula espiral retráctil que comprende una parte tubular, un capuchón, una lengüeta, donde el capuchón ya me está hablando de cómo se van a interrelacionar junto con la parte tubular, conforman la parte superior de la válvula, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos aquí que ya hay una descripción bastante detallada y precisa, ¿no? Que me permite a mí delimitar lo que estoy hablando, ¿no? Y no dejar abierta la posibilidad a ambigüedades, ¿no? Eso es lo que conocemos como definición técnica. Bien, entonces ya que estábamos hablando de las reivindicaciones, hay que ver cómo están construidas estas, ¿no? Esto lo he tomado de una publicación que tenemos en nuestra página patente, en la cual yo les invito a que puedan revisarla. Está gratuita. Ingresan a nuestra página patente, sección publicaciones, y buscan el manual de redacción de patentes. Entonces ahí van a encontrar este ejemplo, ¿no? Y les recomiendo que lean esa publicación. Es corta, pero es muy puntual. ¿Sí? Bien, entonces las partes de la reivindicación tenemos dos, ¿no? El preámbulo y la parte caracterizante, o en este caso, como dice aquí, la parte caracterizadora, ¿no? Entonces el preámbulo vendría a ser
todo aquello que está comprendido en el estado del arte, ¿no? Que ya es conocido, que no es lo que caracteriza tu invento. ¿Por qué? Porque es parte de lo que ya se conoce. Ese es el preámbulo. Indica el objeto de la invención. Por ejemplo, en este caso dice sacacorchos, ¿no? Entonces todos ya conocemos cómo es un sacacorchos más o menos, ¿no? Tenemos una idea. Entonces eso es lo que corresponde al estado de la técnica. Pero este sacacorcho que yo estoy presentando aquí no es un sacacorcho cualquiera, sino que tiene una característica o unas características técnicas especiales, y es de ahí donde viene el caracterizado, ¿no? Caracterizado por estar compuesto, bla, 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 ¿no? Que es todo lo que viene después, vendría a ser la parte caracterizadora, o sea, es lo que hace diferente a mi invento, ¿no? De todos los sacacorchos que estaba anteriormente. Y estas dos partes están unidas mediante una frase, ¿no? En este caso es caracterizado por, y eso ya lo vamos a ver luego, ¿no? Pero esto es más o menos la anatomía de una reivindicación, ¿no? Vamos a tener dos partes, el preámbulo y la parte caracterizante. Y entre estas dos, lo que habíamos dicho, vamos a tener las frases de transición, ¿no? Y vamos a tener dos tipos, que son aquellas que son abiertas, ¿no? ¿Qué quiere decir abiertas? Que nos permiten la inclusión de otros elementos o limitaciones no mencionados en la reivindicación. ¿Qué quiere decir esto en palabras cristianas? Que lo que yo escriba no solamente va a ser tomado, o sea, no solamente lo que yo escriba va a ser lo que debe estar presente siempre, ¿no? Sino que existe la posibilidad de agregar elementos. Entonces, esa es una frase de transición abierta, ¿no? Que comprende ABC, pero podría también comprender D y E. Es como, por ejemplo, yo digo, ¿no? Una mesa que comprende patas, tablero y perno, ¿no? Pero también podría contener una base para la pata, ¿no? Unas modificaciones en el tablero, etcétera, ¿no? No solamente contiene esos elementos. Y en cambio, las que son frases de transición cerrada sí te van a limitar, y van a limitar las reivindicaciones solo a los elementos que se mencionan específicamente, ¿sí? La reivindicación abarca solamente los elementos que son mencionados y nada más. Entonces hay que tener cuidado. Generalmente se usan las de frases de transición abierta, pero hay casos en los que de repente se podrían usar las de transición cerrada. Hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Que comprende significa que tiene estos elementos, pero que puede tener algunos más. Que consiste quiere decir que tiene estos elementos y nada más, ¿sí? Ejemplo: dispositivo de limpieza dental, caracterizado porque comprende, y ahí vamos, lo he puesto en colores, la primera parte, dispositivo de limpieza dental, es la descripción del objeto, ¿no? Caracterizado por que comprende, hemos usado una frase de transición abierta, ¿no? Y ahí viene, luego de este comprende, viene la parte caracterizante, que es lo que hace diferente, que son las características técnicas esenciales de tu invención que hacen que justamente tenga esta ventaja o este salto inventivo, ¿no? Con respecto a los antecedentes. Que contiene un mango, un cabezal conectado con el mango y cerdas flexibles ubicadas en el cabezal. ¿Qué pasa si un tercero sale al mercado con un cepillo dental con resortes para una mejor limpieza? No, dentro de las cerdas o en la base, en la unión de las cerdas con el cabezal, tiene unos resortes que permiten una mejor limpieza. ¿Esto infringe o no infringe? Sí infringe. ¿Por qué? Porque habíamos usado una frase de transición abierta, ¿no? Aquí está el cabezal, están las cerdas, ¿qué más? El mango, pero además le agregaron unos resortes. Pero tú, al haber escrito que comprende, has dejado abierta la posibilidad de que se puedan agregar elementos. Entonces también estaría en un principio tomando en cuenta aquellos elementos adicionales que se podrían adherir a la invención. Entonces, en este caso, contiene el mango, sí, contiene el cabezal, sí,
que está conectado al mango, sí, y contiene las cerdas flexibles que están ubicadas en el cabezal, sí. Entonces, contiene tu invención. Y entonces las reivindicaciones tienen categorías, ¿sí? Existen reivindicaciones de productos, existen reivindicaciones de procedimiento, ¿no? En las reivindicaciones de productos se incluyen sustancias, composiciones, artículos, máquinas, mecanismos, sistemas, etc. En las reivindicaciones de procedimiento se incluyen pasos, ¿no? Etapas, unas tras otras, que tienen un orden establecido, ¿no? para alcanzar un fin, ¿no? Bien, tipos de reivindicaciones. Tenemos reivindicaciones independientes y dependientes, ¿no? Las reivindicaciones independientes van a definir las características técnicas que son esenciales para la existencia de tu invención, ¿sí? Y una misma solicitud de patente puede contener más de una reivindicación. Las reivindicaciones dependientes, en cambio, hacen referencia a una reivindicación anterior. Por eso es su denominación de dependientes, ¿no? Dependen de otras. Generalmente estas se van a utilizar para delimitar, ¿no? O limitar el alcance del, o especificar, en otras palabras, no especificar más las reivindicaciones o las características de las cuales tú estabas hablando en la reivindicación independiente, no entrar más en detalle. Para eso te va a servir una reivindicación dependiente. Por ejemplo, en número 1 tenemos una reivindicación independiente. Dice: conjunto tubular rígido constituido por al menos 2 capas tubulares o cilindros concéntricos de material plástico rígido en el cual se dispone un elemento de refuerzo. Caracterizado porque todo lo que estaba antes de ese caracterizado porque era lo que ya se conocía, era lo que en los antecedentes o en el estado de la técnica ya se conocía. Lo que viene después de caracterizado porque es lo nuevo, ¿no? Dicho elemento de refuerzo consiste en un elemento corrugado y bla bla bla. Entonces aquí en esta primera reivindicación, que es la independiente, tú vas a plasmar todas las características técnicas esenciales para tu invención. Y en la reivindicación 2, por ejemplo, aquí dice conjunto tubular rígido, según la reivindicación 1, o sea, ya hace referencia a una reivindicación anterior. Puede hacer referencia a una reivindicación independiente, pero también puede hacer referencia a una reivindicación dependiente, ¿sí? También están las de dependencia múltiple, ¿sí? Que son aquellas que dependen no solo de una reivindicación, sino de más de uno, no más de dos. Aquí, por ejemplo, suele pasar que una reivindicación dependiente múltiple va a depender de la primera o de la independiente y de las siguientes dependientes, ¿no? Para ir delimitando más o especificando más las características técnicas. Y las falsas dependientes, procedimiento para la fabricación de un conjunto tubular rígido definido en la reivindicación 1, caracterizado por los pasos, y empiezas a redactar los pasos. Por ejemplo, cuando tienes una independiente de procedimiento, perdón, de producto, y vas a incluir una de procedimiento, ¿no? Bien, algunas consideraciones que hay que tener a la hora de redactar las reivindicaciones, ¿sí? Las reivindicaciones independientes deben contener todas las características técnicas esenciales. Esto es importante. A veces pasa que no se colocan todas las características técnicas esenciales que hacen distinta tu invención del estado de la técnica, ¿no? Deben quedar claro a qué categoría de reivindicaciones pertenece. Eso ya hemos hablado, si es categoría de producto, si es de procedimiento. Si lo tuyo es un producto, no puede parecer una reivindicación de procedimiento. No deben presentarse inconsistencias entre estas y la descripción, ya sean de forma verbal, por sus características esenciales, y frases de carácter general que pudieran contemplar otras posibilidades.
y hay que tener cuidado de que todo lo que estamos reivindicando o colocando en las reivindicaciones, que es lo que finalmente va a ser protegido, tiene que estar sustentado y estar en concordancia con lo que se ha descrito en la descripción o en la parte de la memoria descriptiva del documento de patente. No utilizar términos imprecisos del tipo aproximadamente, alrededor de, tampoco los relativos tales como grueso, débil, mayor, compacto y rápido, porque grueso eso es subjetivo, no hay una medida exacta. ¿Cuánto es grueso? Una micra, ¿cuánto es grueso? Un metro de diámetro, no sabemos. Débil, ¿cuánto es débil? ¿No? ¿Cómo medimos débil? Entonces, débil es relativo con respecto a algo más fuerte, pero ¿cuánto es más fuerte? ¿Cuánto es más débil? No sabemos. No definir en función a marcas registradas o nombres comerciales. No debes colocar dentro, utilizar o delimitar tus características técnicas utilizando marcas registradas. Eso no se debe hacer. Hay que evitar el uso de términos opcionales del tipo preferentemente, por ejemplo, tal como, ¿no? Porque no limitan el alcance de la reivindicación. ¿Sí? No definir en función de resultado a alcanzar, porque esto equivale a definir el problema técnico a resolver y el alcance estaría incluyendo todas las soluciones posibles presentes y futuras que lleguen a ese resultado. Por lo tanto, te estás abarcando de todo lo que podría venir, ¿no? Porque más claro en el ejemplo, aparato de destilación caracterizado porque tiene un rendimiento del 99%. No me estás diciendo cómo es tu aparato de destilación, ni qué características tiene este aparato de destilación para alcanzar este rendimiento del 99%. Solamente me estás diciendo un aparato de destilación caracterizado porque tiene un rendimiento del 99%. Cualquier otro aparato de destilación que alcance este rendimiento va a ser tuyo, en teoría, ¿no? Y eso no es así. Aquí no te estás apropiando o estás tratando de tener un alcance total, ¿no? De cualquier tecnología que pueda venir más adelante que llegue a un rendimiento del 99%. Porque no me estás diciendo cuáles son esas características que te permiten alcanzar el 99% de rendimiento. Entonces lo que tienes que hacer aquí es describir o incluir las características técnicas que hacen que el rendimiento sea del 99%. Ejemplo 2. Artículo absorbente que presenta una hoja superior, una hoja inferior y un núcleo absorbente entre ambas hojas, caracterizado porque alcanza una absorción de 50 centímetros cúbicos de orina en 4 horas. Entonces me estás definiendo la invención en base al objetivo a alcanzar, y no en base a las características técnicas. Eso no se va a permitir, eso es lo que no se tiene que hacer. No hacer referencia a la descripción o los dibujos, tampoco en las reivindicaciones. Como está descrito, estás diciendo bla 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 bla, como está descrito en la página 3. No está permitido. De acuerdo al ejemplo 4. Tal como se indica en la figura 7. Esas cosas no se deben utilizar. ¿Sí? No se debe hacer referencia a la descripción o los dibujos técnicos. Tu invención debe estar descrita o reivindicada en base a sus características técnicas. Y estas características técnicas tienen que estar sustentadas en tu memoria descriptiva. Bien, finalmente, tenemos el resumen, ¿sí? El resumen ya es un enunciado breve y conciso. Esto no va a ser motivo de examen, el resumen no va a ser examinado por el examinador de patentes, ¿sí? Es más informativo, ¿sí? Enunciado breve y conciso acerca de la invención que permite comprender fácilmente el problema técnico planteado y la solución propuesta para el mismo, así como las aplicaciones de la invención. Sí, el resumen también es un campo al cual, si bien es cierto, no va a ser examinado, debemos prestarle cierta atención porque va a ser utilizado por los motores o por los buscadores de patentes en los motores de búsqueda, ¿no? Cuando uno busca en Spacenet, tiene ahí un campo que dice
resumen y títulos, ¿no? Entonces va a buscar palabras dentro del resumen, y si uno no incluye, ¿no? La solución propuesta, o no escribe de forma técnica lo que habíamos dicho antes, no define de forma técnica la invención aquí en forma resumida, no vamos a rescatar ese documento cuando hagamos una búsqueda, ¿no? Porque no vamos, cuando uno hace una búsqueda, siempre utiliza las palabras que podrían estar contenidas como características o elementos técnicos dentro de una invención, ¿no? Y entonces, al utilizar esta forma de búsqueda, si el resumen no está escrito de esa manera, sino está escrito más de forma, no sé, comercial, ¿no? Incluyendo términos de hacia dónde quieres llegar con tu invento, etcétera, no va a poder ser rescatado, ¿no? Entonces aquí hay que hacer un enunciado breve y conciso acerca de la invención, pero usando una definición técnica, ¿no? Y esto debe permitir identificar fácilmente cuál es el problema técnico que se está planteando y cuál es la solución que tu tecnología está proponiendo para resolver estos problemas técnicos, o este problema técnico que está propuesta o pretende resolver tu invención. Bien, y por último, los dibujos, que como les dije anteriormente, no son obligatorios, pero cuando están presentes, están porque van a ayudar a describir y comprender mejor la invención. A veces no es tan sencillo describir un invento, ¿no? Sobre todo cuando el invento tiene demasiadas partes, demasiados elementos, son máquinas muy complejas de repente, hace difícil la imaginación en la lectura para entender cómo se relacionan los elementos técnicos, ¿no? Entonces los dibujos van a ayudar a comprender mejor la invención. Deben tener una relación directa con la descripción, para lo que se utilizarán signos de referencia que guardan correspondencia entre ambas partes. Tú en la descripción vas a decir, ¿no? Elemento, no sé, elemento en forma de T, no sé. Y entre paréntesis puedes colocar el número, por ejemplo, elemento en forma de T, 1, entre paréntesis. Entonces, uno va a ir a las figuras y va a buscar el elemento 1. Entonces va a mirar la figura y se va a dar cuenta de qué cosa estamos hablando y cómo se está relacionando con los otros elementos. Entonces a eso se refiere, ¿no? Signos de referencia que concuerden entre la descripción y los dibujos, ¿no? Los dibujos van a ir enumerados en partes, y debe estar esas partes que están numeradas descritas en la descripción del invento. Si dentro de la descripción han sido mencionadas algunas figuras, necesariamente deben incluirse dichas figuras. No puedes mencionar en la descripción según la figura 2 y no poner la figura 2. Tienes que colocar la figura si la mencionas. Las figuras que no han sido adjuntadas oportunamente podrían ser consideradas una ampliación del original. Recordemos que las figuras forman parte de la memoria descriptiva, ¿no? Porque te están brindando información acerca están describiendo de alguna forma el invento, ¿no? Entonces, si tú agregas una imagen después, esto puede ser tomado como una ampliación, porque estás tratando de ampliar la información con respecto al invento, y eso no está permitido. Entonces, una vez que tú presentas, no puedes ampliar información. Deben ser enumerados individual y consecutivamente, ¿no? Las figuras, figura 1, figura 2, de forma correlativa. Se consideran dibujos a las figuras y a los diagramas de flujo. Esto es importante. Cuando uno habla de procedimientos, cuando uno habla de productos, es sencillo entender qué cosa es una figura, ¿no? Es una figura que representa al objeto, ¿no? A la máquina, al dispositivo, de repente una sección del dispositivo, una sección de la máquina. Pero cuando hablamos de procedimientos, por ejemplo, ¿no? Ya no es tan sencillo identificar una figura. Una figura en ese caso podría ser el flujo que sigue ese proceso, ¿no? Eso es considerado una figura también, y no va dentro del texto, sino va en la sección de los dibujos. Sí, aquí en ejemplos de documentos técnicos
vamos a ir, a ver, voy a salir de aquí. Vamos a ver algunos ejemplos técnicos, a ver, que he podido rescatar de la misma. Voy a presentar nuevamente mi pantalla. Ya. He tratado de buscar algunos documentos peruanos. Sí, pero los documentos peruanos no son fáciles de encontrar en texto completo porque antes no se escaneaban. A partir del 2019 ya se están escaneando documentos completos, pero antes no se escaneaban. Entonces aquí tengo algunos, por ejemplo, a ver, vamos a ver qué es esto. Dice composición administrable oralmente. Así es un documento de patente para que tengan idea, ¿no? En este caso es una peruana, ¿no? De Indecopy. En la primera página vamos a encontrar la información bibliográfica, el resumen, el título, qué tipo de solicitud es. Por ejemplo, en este caso es una patente de invención. Vamos a encontrar el número de la solicitud, que es el número único que identifica a cada solicitud, la fecha en la que se presentó, el número de publicación, la fecha de publicación, la clasificación internacional a este lado. En este caso es una solicitud PCT, entonces tiene un número de solicitud PCT, un número de publicación PCT. Aquí tenemos los números de prioridad, ¿no? de la solicitud más antigua, el solicitante, ¿no? Los representantes o el representante, y el inventor o los inventores, ¿no? Y aquí en esta pequeña mancha debería estar un dibujo. En este caso probablemente no tiene dibujos. Bueno, es una composición, si no tiene dibujos. Y si nosotros desplegamos aquí vamos a poder ver las partes del documento técnico, ¿no? Por ejemplo, la descripción, vamos a ir a la descripción, vamos a ver qué encontramos. Y aquí vemos, ¿no? Lo que hablábamos dentro de la diapositiva, ¿no? Composición administrable oralmente. Esta composición no me dice de qué es. Podría ser, este título podría ser mejor, podría ser mejorado. Tenemos aquí el campo de la invención, ¿no? Nos dice: la presente invención generalmente se refiere a una composición administrable oralmente, y más particularmente una composición administrable oralmente que comprende a un producto terapéutico nanonizado. Luego tenemos los antecedentes de la invención. Vamos a ver, aquí habla de forma general. Vamos a ver si cita algún antecedente en la siguiente página. A ver. No cita uno específico. Vamos a ver otro por aquí. A ver esta. Aquí vemos nuevamente, ¿no? El título: composición fungicida agrícola y hortícola y método para controlar enfermedades vegetales. Campo técnico: la presente invención se refiere a una composición fungicida agrícola y hortícola y a un método para controlar enfermedades vegetales. Técnica antecedente, que es lo que decíamos nosotros como antecedente, o lo que también conocen como el estado de la técnica, etcétera, ¿no? Y te hace un pequeño resumen del primero, en forma introductoria generalmente, del estado de la técnica, ¿no? De los antecedentes. Hasta ahora se han conocido muchos fungicidas, bla, 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 ¿no? Y en alguna parte, a ver, no veo por aquí, vamos a ver en la siguiente página, te va a ir citando específicamente fundamental los antecedentes. Un poquito lento. Ahora vamos a buscar otro. Ya. A ver, esta es otra. Cabezal de aspersión para lavado. También tiene el título, que no es muy descriptivo. Tiene el campo técnico
y el estado de la técnica, que son los antecedentes. Pero aquí, curioso, en estos no vemos. A ver, no sé, ya, a ver. Aquí, por ejemplo, ya, el título, envase inteligente para bebidas. El campo de la invención, esta presente invención se refiere a un envase inteligente, en particular a un envase inteligente integrado para bebidas, especialmente apto para bebidas carbonatadas, en particular envase inteligente integrado para cerveza. Este campo técnico de la invención está mejor redactado, por ejemplo, ¿no? Te da la idea hacia dónde está el sector tecnológico de la invención. Antecedentes de la invención. Y aquí te hace de forma introductoria: en general, un envase inteligente incorpora bla bla bla, ¿no? Y en la siguiente parte ya vamos a ver, por ejemplo, cómo va citando. Dice, un ejemplo de esto es y esto es, en este caso está citando una patente dirigida a una cápsula de vino que se configura, y acá en todo este texto empieza a describir las características técnicas de esta patente. Y posterior a eso va a mencionar una desventaja obvia del sistema presentado en esta primera parte. Claramente resulta que tal cápsula de vino no es apta, y te empieza a describir o a mencionar los problemas que no resuelve esta invención o este antecedente, ¿no? A ver. Luego dice, por ejemplo, por ahí tiene otro antecedente. Acá tiene otra desventaja. Ingeniero, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Quería consultarle. En el caso de los antecedentes, ¿se podría considerar del Google Form que podríamos encontrar cualquier tipo de antecedentes, o necesariamente tendría que ser una patente? No, puede ser cualquier tipo de documento, en realidad, siempre y cuando tenga fecha cierta, y esta fecha cierta sea anterior a la invención, ¿no? Entonces, esos son los antecedentes. ¿Se podría tomar de cuántos? Sí, un blog, se puede tomar de un libro, se puede tomar de una revista, no necesariamente tiene que ser una patente. Porque el estado de la técnica es todo lo que se conoce, ¿sí? En ese campo tecnológico antes de la presentación de la invención, ¿no? De la solicitud, perdón. Todo eso es el estado del arte, ¿no? Y eso, cualquier cosa que esté contenida en ese estado del arte puede ser citado aquí como antecedente. Ok, ingeniero, gracias. Uh-huh. Bien, entonces vamos a ir, por ejemplo, a otra parte. Ya hemos visto un poquito sobre esa sección. Vamos a ir, por ejemplo, a ver aquí, ¿qué es esto? Cabeza del espesor del lavado. Descripción de la invención. No. A ver, vamos a ver. Ya. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la reivindicación, ¿no? Dice, un cabezal de aspersión para lavado que comprende un motor, cuyo eje va conectado a un extremo de un ducto y por el otro extremo del ducto se conecta, y nos damos cuenta ahí ya que va colocando entre paréntesis números, ¿no? Que son las indicaciones de las figuras, lo que mencionábamos antes. Decíamos que las reivindicaciones no se deben hacer referencia a los dibujos. Si es que en caso se necesita, se hacen referencia mediante estos números a los elementos que están en las figuras. Por ejemplo, vamos a ir a ver cuál es el 5. Entonces, para ver cuál es el 5 nos vamos al dibujo, a la sección del dibujo, y buscamos aquí en los dibujos el número 5. Por ejemplo, en este caso es ¿no? Este elemento que está aquí es lo que nos mencionaba dentro de la reivindicación como un motor, ¿no? Ese es el motor cuyo eje va conectado, bla 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 bla, ¿no?
Entonces va definiendo todo el estado del arte aquí, todo lo que es el antecedente, lo que ya se conoce está aquí, antes de la palabra caracterizado por qué. Cuando vemos la palabra caracterizado por qué, nos preparamos para leer lo nuevo, ¿no? Las características técnicas que hace novedoso y que le da la ventaja o el nivel inventivo a la invención, ¿no? Que le da lo que realmente se quiere proteger, ¿no? Caracterizado porque la boquilla 8, del cual ya habíamos hablado, y aquí va a decir, se ubica en el extremo distal de la portaboquilla, porque seguramente en los antecedentes no estaba en esa posición o no existía, ¿no? De esa forma. Luego te dice, el portaboquilla 7 tiene la forma de L, donde la parte final, entonces empieza ya aquí a detallar las características técnicas que hacen diferente a su invención. Todo lo que estaba antes de caracterizado por qué era lo que ya se conocía en el estado del arte, ¿no? Ahora, una reivindicación dependiente sería la 2, ¿no? Un cabezal, un cabezal de aspersión para lavado según la reivindicación 1. Nos damos cuenta que es dependiente porque hace referencia a una reivindicación anterior, y si nos damos cuenta, en la reivindicación anterior no hacía referencia a ninguna reivindicación, entonces era una reivindicación independiente. Entonces en la 2 estamos ante una reivindicación dependiente. Nos dice, un cabezal de aspersión para el lavado según reivindicación 1, caracterizado porque el motor, ya estamos hablando del motor que habíamos definido antes, que está aquí arriba, es hidráulico. O sea, no es, en este caso no se está dejando abierta la posibilidad en esta reivindicación de que sea un motor, no sé, a vapor o otro tipo de motor, ¿no? Aquí estamos diciendo que es un motor hidráulico. Estamos especificando o limitando a la característica, en este caso, del motor. Un cabezal de aspersión para el lavado según reivindicación 1, otra vez haciendo referencia a la reivindicación independiente, caracterizado porque la boquilla, ahora nos hablamos de la boquilla, tiene un ángulo de inclinación entre 30 y 60, ¿no? Y así pueden continuar las reivindicaciones. A ver, podemos ver otro por aquí. Aquí, por ejemplo, este es un procedimiento para el direccionamiento de un motor para arrancar un molino. Igual, ya vimos los datos bibliográficos. A ver, aquí, en la primera hoja. Sí, no, sí, ya lo vimos, creo que lo vimos en ese momento. Ve, aquí, por ejemplo, sí está el dibujo, sí está la figura. Cuando no hay figura incluida, bueno, aquí vamos a encontrar un vacío en el caso de las publicaciones peruanas. Bien, a ver. Vamos a ver. Dice procedimiento para este ya es un procedimiento, ya no es una reivindicación de producto, sino es una reivindicación de procedimiento. Procedimiento para el direccionamiento de un motor para arrancar un molino con material de molienda, caracterizado por... Entonces estamos hablando de procedimientos de direccionamiento de motor que sirven para arrancar molinos con material de molienda, pero no cualquiera, sino aquel que está caracterizado por lo que viene después, ¿no? Que es alimentar el motor con un primer convertidor, y ahí empiezas a describir las etapas y los pasos, ¿no? Del procedimiento en este caso, ¿no? Alimentar, después vemos que dice desintegrar, ¿no? Después dice separar, después dice conectar, etcétera. Entonces nos vamos dando cuenta que hay verbos infinitivos ahí que nos marcan las etapas o los pasos que caracterizan a este procedimiento. En la siguiente reivindicación vamos a ver que dice el procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la tensión máxima de salida del primer convertidor de frecuencia se fija hasta un 50% de la primera tensión, y aquí nos damos cuenta que ese 50% lo que está haciendo es delimitarnos, ¿no? Hasta un 50%, puede ser 40, puede ser 30, puede ser 20, pero no puede ser 60, ¿no? A ver, vamos a ver aquí la primera parte. Vemos título. Aquí, por ejemplo, vemos un título mejor escrito, ¿no?, que los anteriores que habíamos visto. Procedimiento para el direccionamiento de un motor para arrancar un molino. Es bastante descriptivo, ¿no?
Bueno, aquí su memoria descriptiva está sin los encabezados que habíamos visto, pero por ejemplo aquí podemos reconocer que aquí ya está mencionando un antecedente, ¿no? Dice el documento de patente EP 1735099 revela un procedimiento, ¿no? Vamos a ver. Aquí vemos, por ejemplo, hay otro antecedente, la publicación de patente WO, que es una patente internacional, una solicitud internacional, revela un sistema de accionamiento. Entonces, aquí estamos ante los antecedentes, ¿no? Ajá. Y aquí, por ejemplo, el sector tecnológico, ¿no? La invención se refiere a un procedimiento para el accionamiento de motor, arrancar un molino con material emoliente. A ver, vamos a ver. El resumen, ¿no? La invención se refiere a un procedimiento para el direccionamiento de un motor, se corresponde con el título, para arrancar un molino con material de molienda, para posibilitar un arranque del molino más eficiente. El resumen, como vemos aquí, está hablando, es una definición o está brindando definiciones técnicas, ¿no? Para un entendimiento aproximado de lo que realmente es la invención. Muchos, bueno, en algunos casos suelen hacer que pegan un pedazo de la reivindicación principal, ¿no? O de la primera reivindicación, y a esa le terminan completando un poco de texto para hacer un resumen que más o menos contenga los elementos técnicos que tiene la invención. Eso es algo que a veces hacen los que hacen sus resúmenes, ¿no? No digo que está bien, no digo que está mal, tienen los elementos técnicos ahí, permite hacer una búsqueda buena, pero quizás no es la mejor, ¿no? Vamos a ver aquí los dibujos. Como puede ver los dibujos, bueno, vemos aquí que está, como habíamos dicho, ¿no? Figura 1, está numerada la figura, una figura por hoja. Vemos aquí que los elementos técnicos están también enumerados de forma correlativa, ¿no? No vemos dos elementos diferentes que tengan el mismo número. Puede haber en otra figura un número igual. Por ejemplo, vamos a ir a la figura 2 para que explicarme mejor. Vamos a ver si en la figura 2 encontramos, ya no, a ver, figura 3, ya, 21, 22. Carga. Ya, 21-22, por ejemplo. Aquí vemos en la figura 2 21-22 y vemos en la figura 3 21-22. Pero no es que sean diferentes elementos con el mismo número, es que estamos hablando en ambas figuras del mismo elemento. ¿Sí? Estamos hablando del mismo elemento. Entonces las numeraciones son únicas, no pueden haber un 21 para un elemento y otra vez 21 para un elemento diferente, porque eso genera confusión. Tiene que ser un número para cada elemento, y en la figura, si en la siguiente figura se visualiza nuevamente ese elemento, entonces le volverás a poner el número 21, pero no es que sean elementos diferentes, ¿sí? Y como se dan cuenta, también los dibujos no tienen que ser dibujos de planos técnicos. A veces ha pasado que el inventor quiere incluir planos de detalle, ¿no? Como suele ser un plano técnico para diseñar o para fabricar un producto. No tiene que ser de ese tipo, tiene que ser un dibujo que ayude apoye primero a la descripción, en la descripción, valga la redundancia, del invento, ¿no? Y que permita que el examinador, ¿no? O terceros interesados también puedan entender de forma más sencilla lo que tú estás queriendo plasmar con tu invento, ¿no? En tu patente. No tienen que ser planos de dibujo técnico, ¿no? Sino más bien dibujos esquemáticos que faciliten la lectura, el entendimiento de tu invención. No, ahora, esas son, por ejemplo, patentes peruanas. Acá tenía la que les mostré, una patente argentina. Por ejemplo, vamos a ir a... Por ejemplo, esta que dice breve descripción de la invención, es lo que decíamos antes como descripción de la invención. Esto me parece que es un modelo de utilidad. Breve descripción de las figuras, por ejemplo, aquí dice las figuras 1-9 ilustran
diversas formas. Por ejemplo, eso no es que te lo van a rechazar, pero no es una buena práctica enumerarlas así. Sería mejor indicar, ¿no? La figura 1 es una vista principal o es la vista frontal, ¿no? Porque a veces hay figuras que necesitan que indiques tú ante qué vista estás, ¿no? Para poder entender en el espacio más o menos cómo está configurado el objeto, ¿no? O la máquina. Entonces a veces es importante detallar figura 1, vista frontal, ¿no? Figura 2, vista posterior, figura 3, vista no sé, isométrica, ¿no? Entonces, o vista en sección, para que te permita entender bien en el espacio más o menos dónde están los elementos técnicos y cómo están interactuando entre ellos. Luego aquí lo que dice descripción detallada de la invención en este caso es lo que nosotros habíamos puesto como ejemplificación de realización preferente o ejemplificación de la realización del invento, ¿no? Pero en este caso aquí está unido, como es un aparato, está unido al el detalle, la descripción detallada de la invención está unida con la realización preferente. Es lo que yo les mencionaba al principio de la presentación. Por ejemplo, aquí tengo otra que es una, ya no es peruana tampoco, es una solicitud española. Sí, aquí, a ver, vamos a ver. Esto es similar, es equivalente a lo que vemos en la primera portada de Perú, ¿no? Que son los datos bibliográficos. La PCT. Y aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a ver? A ver, esto, por ejemplo, es de otra forma, ¿no? Dice un encabezado que dice descripción, y dentro de descripción vas a ver el título, que dice conjunto de montaje para un recipiente y envase para preparar una bebida. Este, por ejemplo, es el título. Sí, en las peruanas hemos visto que el título está, a ver, o generalmente, no, a ver, vamos a ver si carga, esto está un poco lento. Ahí está. Vemos de frente el título, no dice descripción antes. Entonces, aquí, por ejemplo, dice descripción. También vas a encontrar eso en algunas solicitudes de ciertas jurisdicciones que lo escriben de esta manera, ¿no? Pero todas en conjunto tienen más o menos las mismas partes, ¿no? En resumen, tienen las mismas partes con diferentes nombres o en diferente disposición. Acá también vamos a encontrar el sector tecnológico de la invención. Dice la presente revelación se refiere a un envase para extraer una bebida de café de forma particular. Este se refiere a un envase desechable para preparar una bebida de café por mediación de un conjunto de montaje del cual bla bla bla, ¿no? Sector tecnológico de la invención. Antecedentes de la invención, en la primera parte te menciona de forma general, y ya aquí empieza a citar, por ejemplo, aquí, ¿no? Dice, se conoce el documento de patente internacional correspondiente al estado actual del arte especializado de la técnica, y te menciona el número de publicación, el cual describe una cápsula para preparar un conjunto, y empieza a describir los detalles de este antecedente, ¿no? Igual acá tiene otro antecedente, tiene 3 antecedentes en este caso. Y después dice, aquí la presente invención consigue proporcionar una solución para las necesidades descritas anteriormente. Dentro de la presentación de aquí de los antecedentes se han mencionado aquellas carencias o aquellos problemas que no resuelven esos antecedentes y que esta invención pretende resolver. Es lo que le decía, hay que colocar los problemas técnicos que no resuelven los antecedentes técnicos después que los citemos, pero que tengan relación con la solución técnica que yo estoy proponiendo. No debo poner problemas técnicos que mi invención no resuelve. No tiene sentido. Luego podemos ver por aquí, a ver, descripción resumida de los dibujos. Aquí, por ejemplo, sí está disgregada, ¿no? Figura 1 muestra una vista esquemática frontal de un envase para extraer una bebida de café según la presente invención. Te dice una vista esquemática frontal. La otra te dice una vista isométrica detallada.
La siguiente te dice una vista frontal detallada. Entonces, eso está mejor que el anterior que aglomeraba todas, ¿no? Después, descripción detallada de la invención de formas ejemplares, ya estas es las realizaciones preferentes, ¿no? De tu invención. Vamos a ver. Vamos a reivindicaciones aquí, dice. Conjunto de montaje para un recipiente el cual comprende en su volumen interior un ingrediente de café, comprendiendo el conjunto de montaje 10. 2 puntos, una cámara de entrada, y empieza a enumerar los elementos, las características técnicas. Y este pliego reivindicatorio, por ejemplo, tiene 19 reivindicaciones. Sí, es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Las solicitudes de patente no tienen un límite máximo. Perdón si escuchan una bulla, lo que pasa es que está pasando el camión de la basura por la calle, entonces está haciendo una bulla bastante fuerte que me distrae un poco. No todas, o sea, no hay un límite superior para escribir reivindicaciones, ¿okay? Pero hay que tener en cuenta de que la cantidad de reivindicaciones va a estar acorde con lo que yo quiero proteger. Y dentro de una misma reivindicación principal, por ejemplo, mientras más palabras yo coloque, menos voy a proteger mi invención, porque mientras más palabras yo coloque dentro de la reivindicación, más estoy limitando el alcance de mi reivindicación. Yo en la reivindicación debo tratar de colocar las palabras justas que hacen mención únicamente a las características técnicas y cómo esto se relaciona. Mientras más yo trate de explicar una reivindicación o de agregar elementos, palabras a una reivindicación, más voy a limitar mi protección. ¿Sí? Es ahí donde nace esa frase de que perdón un segundo. Ya. Mientras más palabras yo agregue a mi reivindicación, o la cantidad de palabras contenidas en mi reivindicación va a ser inversamente proporcional a la protección que va a alcanzar, ¿no? Mientras más palabras yo coloque, mientras más explique, menos protección voy a tener. Porque cada vez voy a ser más específico. Entonces, lo ideal es ser lo más amplio que se pueda. ¿Hasta dónde? Hasta donde el antecedente me lo permita, ¿no? Hasta donde el estado de la técnica me lo permita. Donde yo tope el estado de la técnica debo parar, ¿no? Porque si no voy a perder novedad, porque estoy llegando a lo que ya se conoce. Entonces, tengo que tratar de ser lo más amplio posible, teniendo las consideraciones que hemos mencionado en la presentación, ¿no? Entonces, yo con esto ya termino. He tratado de... Es difícil explicarle cómo se redacta una patente en una sesión. Es complicado porque en realidad esto requiere práctica más que teoría. Pero he tratado de resumir algunas cosas que considero que deberían ser importantes para un primer contacto con este mundo de la redacción de patentes, ¿no? Seguramente más adelante podrán haber otras oportunidades en las cuales se dicten otras charlas y a la persona que está de repente le dé un enfoque diferente y puedan ir complementando la información de cómo redactar o cómo más o menos deberíamos redactar una patente, porque no hay una fórmula única, ¿sí? Eso hay que tener claro, no hay una forma correcta en la cual uno redacta una patente. Hay buenas costumbres para redactar patentes, hay cosas que sí definitivamente no se deben hacer, ¿no? Como las que ya mencionamos, no hay que poner palabras imprecisas, hay que ser lo más preciso posible para definir el alcance de lo que se quiere proteger, pero hay cosas
formas de redacción que ya va a depender mucho del que redacta, ¿no? Del estilo de redacción y de cómo él en su cabeza ordena los elementos técnicos para presentarnos de la mejor forma, ¿no? Bien, no sé si, a ver. Bueno, ingeniero, no sé si de los participantes tendrán alguna consulta acerca del taller que se tiene, alguna pregunta en relación a los temas. Levantar la mano los participantes o pueden escribirnos con un mensaje en el chat para hacerle la consulta al ponente. Bueno, ingeniero, creo que como usted también menciona, en el caso de elaborar el documento técnico es más práctica, ¿cierto? En el caso de poder identificar y elaborar las reivindicaciones, creo que es el corazón del documento. Se necesita más práctica y creo que para todos los que estuvieron en el taller le fue claro las partes que contiene un documento técnico que les va a ayudar, ¿no? Y también indicarles que el Indecopy brinda el servicio de lo que es el programa Patenta, que quienes les ayudan también a la redacción. No sé si nos podría explicar un poco. Claro. El programa Patenta en realidad justamente ayuda a los inventores nacionales en la redacción de la patente, porque sabemos que redactar una patente no es sencilla. Cada caso es muy diferente al otro, ¿sí? Si bien es cierto hay lineamientos generales de los cuales hemos hablado ahora, pero cada patente es un mundo diferente, cada invención, cada tecnología es un mundo diferente, entonces cada redacción es única en realidad, ¿no? Entonces sabemos que no es sencillo. Por eso es que se ha creado el programa Patenta, que antes era Patente Rápida, de repente algunos lo conocen por ese nombre, ahora es el programa Patenta, en la cual nosotros vamos a primero tratar de identificar si lo que tú tienes como creación o invento cumpliría ante un eventual examen de patentabilidad los requisitos, ¿no? Si por una patente de invención, si cumpliría novedad, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, y si es un modelo de utilidad, novedad y ventaja técnica. Una vez que verificamos esto y que efectivamente creemos que ante los antecedentes que hemos encontrado, lo tuyo cumple esos requisitos, entonces te vamos a invitar a una siguiente etapa. Y en esta siguiente etapa vamos a redactar contigo la patente. No es que el asesor que está asignado a tu proyecto va a redactar la patente por ti. Lo que él va a hacer es guiarte en la redacción y te va a corregir la redacción, ¿no? Te va a apoyar en la redacción. Él no va a redactar la patente por ti. El que tiene que hacer el trabajo en este caso el solicitante, el inventor, pero bajo la supervisión del especialista de patentes, ¿no? Quien es la persona que lo va a guiar en la redacción, y al finalmente es quien va a dar los toques finales para que ese documento de patente tenga lo que se requiere para superar un examen de patentes. Y no solo eso, porque una patente te la pueden otorgar, si lo haces muy específico te lo van a otorgar, porque va a tener novedad, va a tener todo, pero funcionalmente en el mercado de repente no te va a proteger mucho, ¿no? Entonces la idea es que en el programa Patenta tú obtengas una redacción, un documento técnico que permita que superes el examen de fondo y que en el mercado pueda hacer lo que debe hacer toda patente, ¿no? Que es defenderte ante posibles infractores, ante posibles personas que quieran copiar tu tecnología, ¿no? Entonces el programa Patenta es totalmente gratuito. Pueden participar si tienen proyectos en la universidad, con la universidad, porque hay una modalidad una modalidad dentro del programa Patenta que atiende exclusivamente a universidades, que tiene una serie de beneficios adicionales, y que si ustedes tienen investigaciones en camino o ya han realizado investigación, tienen algún producto o algún proceso, vayan de la mano de la universidad al programa Patenta, porque van a tener mayores beneficios que si van solos, ¿no?
También está la modalidad independiente en caso ustedes hayan hecho su invención en su casa, ¿no? Fuera de los ambientes de la universidad, sin utilizar recursos. Recordemos que siempre que realizamos actividades de investigación en la que se genere conocimiento o tecnología en la universidad, pues tenemos que estar sujetos a lo que dice el reglamento de propiedad intelectual de la universidad. Ustedes seguramente tienen un reglamento o tienen unas políticas de propiedad intelectual, entonces hay que ir conversar con la universidad a ver qué tanto o cómo sería en el caso de ustedes particularmente, si irían con la universidad o si podrían ir solos como inventores independientes, ¿no? Va a depender del caso y de las políticas que tiene la universidad, ¿no? Básicamente el programa Patenta está abierto todo el año. Estamos en la 6ª convocatoria. Ya me parece que es hasta noviembre la convocatoria, si no estoy mal en la memoria, pero en todo caso lo pueden visualizar en nuestra página Patenta, ¿no? Hasta cuándo pueden postular, hasta cuándo pueden participar, es totalmente gratuito. Los invitamos a todos y también los invitamos al concurso nacional de invenciones, que este año se está realizando de forma diferente. Tienen hasta el 31 de octubre, me parece, también para postular, para participar. Los premios en total acumulan $10,000. Creo que el primer premio tiene $6,000, entonces no es un premio corto, es un premio sustancial. Y va a haber modalidades, ¿no? Pueden ir de la mano de la universidad, va a haber modalidades independientes, etcétera, ¿no? No va a haber feria presencial por motivos de la pandemia, pero va a haber estamos viendo todavía cómo realizar la feria de forma virtual y los invitamos a todos a participar también ahí. Gracias, ingeniero. En esta oportunidad tenemos 2 preguntas en las cuales nos mencionan, ¿no?, que las reivindicaciones deben estar sustentadas de manera científica. Esa es una de las preguntas. Ajá. Ya, a ver, respondo a esa primera. Las reivindicaciones deben estar sustentadas, en la descripción, en la sección de la descripción del invento, ¿ok? Ahora, en la descripción del invento, tú debes volcar toda la información que haga creíble lo que tú estás proponiendo como solución, ¿no? Si tú estás proponiendo como solución, por ejemplo, que una reacción enzimática tiene mayor velocidad, ¿no?, de reacción, aún sabiendo que normalmente una reacción de ese tipo no tiene una velocidad tan acelerada, etcétera, no sé, pero tú has conseguido que de alguna forma, agregándole otros elementos, esto suceda, entonces tú tienes que sustentarlo. Entonces ahí es donde podría venir la parte científica, ¿no? En el sustento, en la descripción, cuando tú sustentes esto con tablas, haces unos ensayos, etcétera, haces tablas comparativas, ¿no? Entonces de esa forma tú sustentas ahí, se podría decir de manera científica, pero es en la descripción, ¿no?, para sustentar tu nivel inventivo. Ya en las reivindicaciones no debes poner nada de eso, ¿no? En las reivindicaciones tú debes colocar las características técnicas que hacen diferente a tu invención, y esas características técnicas van a estar sustentadas en tu descripción, que ya lo has colocado antes, ¿no?, en tu descripción. Y en la descripción es donde tú has podido volcar toda esta información que podría haber sido científica, ¿no? Bueno, ingeniero, esperamos que esté claro para la persona que realizó la pregunta. Tenemos otra pregunta en la cual indican ¿hasta cuántas personas pueden presentar una solicitud de patente de producto? No hay un límite en realidad. Ustedes van a poder ver, si buscan algunas patentes que tienen muchos inventores, sobre todo las patentes chinas tienen no sé, 15 inventores, ¿no? Y de esos 15, pues 10 son solicitantes que van con una empresa, etcétera, ¿no? O sea, no hay un límite en realidad, no hay un límite que te diga, no, solamente son 10 inventores o solamente pueden haber 10 solicitantes, no hay, ¿no? Lo que normalmente sucede en el Perú, como los inventores independientes, es que van solos o que van en grupo, ¿no?, como co-solicitantes todos, o que van de la mano de una empresa, de la mano de una universidad, una institución, ¿no? Pero no hay un límite en que te restrinja la cantidad de solicitantes ni la cantidad de inventores. Los que son inventores, así sea el número que sea.
Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta. En el caso de las reivindicaciones independientes, ¿solamente se podría considerar una reivindicación o podría existir dos reivindicaciones independientes? Ya, ok, gracias. Sí, buena pregunta. Sí pueden existir más de una reivindicación, pero hay que tener cuidado. Cuando uno redacta demasiadas reivindicaciones independientes también las pueden objetar, ¿ok? Pero sí puedes tener 2, 3 reivindicaciones independientes, pero hay que tener en cuenta que estas reivindicaciones independientes deben tener lo que se conoce como unidad de invención, ¿no? Tienen que estar relacionadas al invento, ¿sí? No puedes tener 2 inventos diferentes en una misma patente, ¿sí? Ahora, también hay que tener cuidado de que se supone que en la primera reivindicación que has redactado tú debes volcar todas las características técnicas. No puedes guardarte la mitad de las características técnicas porque quieres escribir otra reivindicación independiente. No tiene sentido. Te van a decir une las 2 reivindicaciones porque están hablando de lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, pero también puede pasar de que tú requieras una reivindicación adicional porque estés hablando, ya no, primero hablabas de un producto y ahora estás hablando del procedimiento para elaborar ese producto. Ahí, por ejemplo, las 2 están relacionadas, ¿no? Porque uno es el producto en sí y el otro es el procedimiento para producir ese producto. Entonces, una reivindicación de producto es diferente a una reivindicación de procedimiento. Entonces, te necesitas 2 independientes, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Entonces, sí, la respuesta es sí. Puedes tener más de una reivindicación independiente, pero hay que tener cuidado cómo las redactas, ¿no? Ingeniero, y en el caso de querer proteger un producto y un procedimiento, ¿también se podría describir en la reivindicación? Sí, por eso, claro, puedes tener una reivindicación de producto, una reivindicación independiente de producto con sus dependientes, y luego vas a tener una reivindicación de procedimiento también con sus dependientes, ¿no? Pero tienen que estar relacionadas a la misma invención para que haya unidad de invención ahí. Más bien, ingeniero, creo que ya no tenemos ninguna pregunta. Agradecerle a usted por su tiempo y por la gran exposición en lo que es en taller en la elaboración de documento técnico. Y bueno, seguir invitándoles a todos los participantes, que no es el primer taller ni las primeras capacitaciones que se realizan, sino ya venimos realizando varias capacitaciones en relación a propiedad intelectual. De igual manera, también vamos a realizar otras capacitaciones para el mes de octubre y invitamos a todos, ¿no?, para que puedan participar y puedan aprender o conocer más acerca de lo que es propiedad intelectual. Listo. Muchas gracias a todos por la invitación y gracias a todos por estar todavía hasta estas horas, que ya es un poquito tarde. Muchos deben estar ya con sueño, ¿no? Gracias.